Muy bien, muchachos, de nueva cuenta, gracias, bienvenidos, gracias por conectarse a la sesión. Vamos a iniciar ya con los temas del curso. Vamos a retomar algunos de los puntos que ustedes ya de alguna manera investigaron en esa tarea que ya hicieron y ya entregaron, que de manera general creo que todos entregaron. Muy bien, si hay alguna duda al respecto, muchachos, si en esta sesión la vamos a aclarar, pero necesito que me la recuerden si es que alguien tuvo duda en complementar su tarea. Y ya lo veremos en su momento, muchachos. Antes de iniciar, ¿alguien quiere comentarnos algo, compartirnos algo, algo que quieran compartir con la clase? No, Muchachos, ¿ya tiene jefe de grupo? ¿Ya lo nombraron? Ya, Ya, ya tengo contacto, ¿verdad? Me parece que es Elsie. sí, profesor. Sí, Elsie, gracias, sí. Se me fue de pronto el avión, pero ya me acordé que ya tengo el contacto. Bien, entonces, en su caso, en su momento, a través de Elsie, les daré llegar alguna notificación de urgencia o alguna notificación relevante, pues se las haré llegar también por ese medio, independientemente de que todo se publique en Classroom. Entonces, ahorita quiero comentarles que ya tengo el grupo en ClassDojo, los voy a mostrar. Y en un ratito más, cuando termine la sesión, les voy a compartir el link para que se puedan conectar y ya puedan podamos estar ahí también en contacto mediante ClassDojo. Aquí está el grupo, aquí vamos a ir registrando nuestras participaciones en las sesiones y tendremos algunas actividades también aquí en esta aplicación de ClassDojo. Más tarde les comparto la forma en que se van a conectar ¿cómo se llama? Y la clave pues del grupo para que se conecten. No les quería mostrarle que ya está creado el grupo y se los publico en Classroom para que se conecten. Nada más les recuerdo que tiene 2 días de vigencia ese link para que se conecten. Entonces van a tener 48 horas porque si no se pierde validez y hay que regenerarlo. Entonces les pido que estén pendientes ahí en ese sentido. Bien, vamos a empezar entonces, muchachos. Voy a compartir mi presentación para que empecemos a trabajar con la información que necesitamos revisar como base para empezar a tomar los temas de este curso. Esta parte es una parte muy teórica, pero es muy importante e interesante que tengamos esas bases pues para atacar los temas del curso. Por principio de cuentas, aquí vemos en la imagen unas cosas raras ahí que de pronto nos pueden espantar y que vamos a ver en este curso, pero que realmente no son tan difíciles. Lo que tenemos ahí representado son figuras que representan algunos fenómenos físicos y algunas de las cantidades físicas que vamos a aprender a operar. Por ejemplo, aquí tenemos una serie de vectores que también son parte de este curso. Tenemos una expresión matemática que nos indica suma de fuerzas y suma de momentos, también son parte de este curso. Y bueno, no se preocupen, vamos a irlo viendo poco a poco en los próximos días. Entonces, en este curso de Física 1 vamos a resolver problemas de estática y cinemática. Son dos partes de la física que se engloban en otra parte de la física que se llama mecánica. Esa es nuestra parte que vamos a estudiar. Pero ahorita también lo vamos a mencionar un poquito más adelante. Entonces, muchachos, en el momento que haya alguna duda, pregunta o comentario, les pido que me lo hagan para que no nos vayamos a quedar con esa duda. Igual si tienen algún problema con mi audio, de pronto hablo un poco más bajo y me pierden. Entonces, si es el caso, avísenme, por favor, porque luego no me doy cuenta y bajo mi tono de voz y entonces ya no me escuchan bien. Entonces, les recuerdo, muchachos, conforme vayamos avanzando y tengan dudas, inmediatamente activen su micrófono y me lo hacen saber. Bueno, aquí nada más están estos primeros temas, aquí están detallados, lo vamos a ver de manera muy condensada. La importancia de la física,
cómo se clasifica la física como ciencia y cómo está relacionada con otras ciencias. Vamos a mencionar el método científico, pues no lo vamos a mencionar, prácticamente ustedes ya lo hicieron en su tarea. Vamos a hablar de las magnitudes físicas y algo de los patrones y sobre todo de sistemas de unidades. Eso es lo que vamos a cubrir en esta sesión de 2 horas. Les recuerdo que la mecánica es tomar esta sesión de 40 minutos. Una vez que se termina el tiempo, vamos a una pausa de 2 minutos en lo que vuelvo a cargar, vuelvo a activar la sesión y hago algunas cosas. Generalmente hay que salvar lo que vayamos haciendo en el transcurso de la sesión y entonces nos reconectamos para una segunda sesión de 40 minutos. Bien, vamos a entrar en materia, muchachos. Vamos a ver estos conceptos teóricos que nos hablan en principio de la definición de lo que es la ciencia. Nos habla que la ciencia pues, es un conjunto de conocimientos. Estos conocimientos están de alguna manera ordenados y sistematizados y se han ido acumulando a lo largo de toda la historia de la humanidad. Entonces, eso es como definimos la ciencia. Y lo que nos interesa, el punto central de esta definición de la ciencia es esto, los conocimientos. Hay 2 maneras, al menos 2 maneras de obtener conocimientos y esas maneras se definen como, bueno, esos conocimientos se pueden clasificar como conocimientos vulgares, no es que sean malos ni que sean mal hablados, simplemente que son conocimientos que se adquieren sin fundamento ni técnica. Esa es la definición de estos conocimientos vulgares. Son conocimientos que adquirimos pues por nacimiento o por el contacto con nuestros seres queridos, con nuestro entorno cercano. Son las cosas que aprendemos de manera innata, sin que nadie nos mande a una escuela. Y entonces por eso se llaman conocimientos vulgares. Pero pues son parte de los conocimientos que obtenemos en la vida. Son básicos para la vida. Pero también podemos obtener conocimientos científicos y estos conocimientos científicos pues tienen una característica que es que se basan en postulados o axiomas. Es decir, alguien ya ha estudiado esos temas, los ha expresado reglas o formas en que se deben de obtener esos conocimientos y entonces por eso se llaman conocimientos científicos, se basan en postulados y axiomas. Por ejemplo, tenemos aquí del lado derecho esta imagen con una operación matemática que es una multiplicación. Bueno, pues ya alguien o muchas personas antes de nosotros desarrollaron esta forma de hacer una multiplicación de números, vieron la utilidad y la necesidad de expresar las reglas y las leyes que rigen esta operación matemática, incluso la existencia y el uso de los números. Y entonces por eso se dice que esto es un conocimiento científico, porque pues, ya alguien lo ha estudiado y ha hecho, enunciado las reglas para hacer este conocimiento científico y bueno, es transmitido a de los demás. Y bueno, estos conocimientos científicos de forma general, para poderlos obtener, hay 2 métodos o 2 formas de pensamiento que se utilizan para obtener estos conocimientos. Por una parte, podemos utilizar un método deductivo, es decir, podemos deducir de algún fenómeno, deducir un conocimiento, y en este caso, en el método deductivo, vamos a partir de lo general a lo particular, es decir, vamos a observar un fenómeno en general y vamos a ir viendo sus particularidades y entonces eso se denomina un conocimiento deductivo que se obtiene por un método deductivo. Por el contrario, o de manera complementaria más que por el contrario, otra manera de obtener conocimiento es a través de la inducción, es decir, ir observando fenómenos por separado y después englobarlos en un todo, y entonces esa es la manera que llamamos a la forma inductiva de pensamiento, es decir, vamos de lo particular, vemos los casos particulares y podemos generalizar un comportamiento o una forma de actuar
y entonces estaremos haciendo uso de un método inductivo para obtener un conocimiento. Finalmente, esto es importante solamente tener la noción de que existen estas dos formas de pensamiento para obtener un conocimiento y tener la característica general de cada uno de ellos. Es, la parte deductiva se parte de lo general y se va hacia lo particular, y la parte inductiva se parte de lo particular y se va hacia lo general. Las dos son formas válidas de obtener conocimientos científicos, y de hecho las usamos de manera regular, aunque a veces ni siquiera nos damos cuenta. Bien, muchachos, hasta aquí. Preguntas, dudas, comentarios. No, profe. No, maestro. Gracias. Vamos a continuar entonces. Sigo con mi siguiente lámina, en donde vamos a poder observar aquí precisamente las ciencias, cómo se clasifican las ciencias. Es una clasificación de muchas que podemos encontrar, pero es una clasificación que nos permite de alguna manera ubicar nuestro punto de interés, que es la física, dentro de un conjunto de ciencias. Bueno, en esta clasificación de las ciencias, pues hay dos grandes partes, que son las ciencias formales y las ciencias factuales. Se dice que las ciencias formales son aquellas que no requieren de otras ciencias para desarrollarse, o sea, para su desarrollo no requieren de otras ciencias. Existen por sí mismas y no necesitan del auxilio de más ciencias. Y se identifican solamente dos ciencias formales. De hecho, son la lógica y la matemática. Esas son las únicas ciencias formales existentes, y no se caracterizan precisamente porque no requieren de otras ciencias. Es decir, la lógica existe por sí misma, la matemática también. Tiene toda una serie de reglas, de leyes y de postulados, tanto la lógica como la matemática, que podemos aprender en ellas, que podemos revisar, pero no se utilizan, no utilizan apoyo de otras ciencias para desarrollarse. Existen por sí mismas y se desarrollan por sí mismas, y tienen que ver sobre todo con pensamientos, con mecanismos de pensamiento, con cuestiones abstractas en el pensamiento, que pues quedan en eso, y no son fácilmente reproducibles, salvo a nivel de ideas. Entonces esa es la idea de que esas sean ciencias formales. Y bueno, vamos a ver que existen otro tipo de ciencias, que son las factuales, que esta característica de ser factual me dice que para su desarrollo sí requieren de otras ciencias, es decir, se auxilian de otras ciencias para poder pues expresar sus contenidos, o para poder desarrollarse. Por ejemplo, tenemos que en estas ciencias factuales hay otra gran división entre dos partes. Una parte que es las ciencias naturales y otra parte que son las ciencias sociales. Dentro de las ciencias naturales tenemos precisamente ubicada la física, que es la materia de nuestro interés hoy día, pero también aquí están la química, la biología, la botánica, la ecología, y hay otra serie de ciencias que no están aquí. Estas nada más están a modo de ejemplo, pero si nos damos cuenta, entonces la física está ubicada dentro de las ciencias naturales y además dentro de las ciencias factuales. ¿Por qué? Porque la física requiere de otras ciencias para su desarrollo. La física requiere precisamente de la matemática, incluso algunas cosas de la lógica, para desarrollarse, y además está muy relacionada con la química y a lo mejor con algunas otras ciencias por ahí. Entonces, por esa razón, la física es una ciencia factual, además de que pues es una ciencia teórica, pero además es experimental. Los fenómenos físicos pueden reproducirse, pueden experimentarse, lo que no ocurre, por ejemplo, con los postulados matemáticos. Por ejemplo, nadie puede ver y palpar cómo se desarrolla una integral o una diferencial, ¿verdad? Pero sí puede ver, por ejemplo, pues, todos los fenómenos físicos que ocurren a nuestro alrededor, incluso los podemos reproducir. Por esa razón, esta física es una ciencia factual y también es una ciencia natural. Entonces, muchachos, esta es una pregunta que normalmente pues puede ser parte de
de las preguntas del examen del parcial, pero generalmente es una pregunta de examen extraordinario, más bien de examen a título de suficiencia, por si alguien, esperemos que no sea el caso, pero por si alguien tuviera que presentar un examen a título de suficiencia, pues tiene que saber cuál es dónde está ubicada la física. Entonces, hay que decir que la física es una ciencia natural y es una ciencia factual, porque es teórica y es experimental. Y bueno, hay también las ciencias sociales, aquí están listadas algunas de ellas, no son todas, seguramente hay muchas más, pero aquí podemos ver como ejemplo que dentro de las ciencias sociales podemos encontrar la economía, la historia, la sociología, la pedagogía, la antropología y otra serie por ahí más. Lo que nos interesa, bueno, ya está ahí resaltado, la física es una ciencia natural y también una ciencia factual, es teórico-experimental y requiere de otras para su desarrollo. Muchachos, ¿alguna duda, alguna pregunta, algún comentario? No, profe. No, maestro. Vale, No, gracias. maestro. Ustedes ya hicieron por ahí la definición de ciencia, de técnica, de tecnología, pues es complementario a esto. Estamos solamente resaltando algunos puntos de interés que les tenemos que tener por ahí fijos. Y bueno, vamos a ver también que la física, aquí vamos a ver su definición, hay una gran separación entre la física, una gran subclasificación, que la física puede ser clásica o puede ser moderna. En este curso más bien en los cursos de física de este nivel medio superior, vamos a trabajar prácticamente todo lo que es la física clásica y solamente hacia el final, en física 4, los últimos temas tendrán algo que ver con la física moderna, ya de manera muy, muy por encimita hablaremos un poquito de la física moderna, pero hasta física 4. Básicamente vamos a trabajar en estos cursos de física en el nivel medio superior de la física clásica. Bueno, aquí viene el punto de que esta física es una ciencia teórico-experimental. Decía que es experimental porque podemos reproducir los fenómenos físicos, podemos experimentarlos y observarlos físicamente, cómo se comportan. Y me dice que la física estudia, por un lado, a la materia y a la energía y cómo se transforma mutuamente, es decir, vamos a poder ver en el estudio de estos fenómenos físicos cómo hay una transformación entre energía y materia, y eso es parte de lo que estudia la física. Y también estudia los comportamientos que rigen a los fenómenos físicos, bueno, las teorías y las leyes que rigen el comportamiento de los fenómenos físicos de acuerdo con esta definición. Y ahorita lo que nos es interesante es qué es un fenómeno físico. Los fenómenos físicos, me dice aquí la lámina, que son aquellos que se suceden en la naturaleza sin afectar la estructura interna de los cuerpos. Aquí en la imagen tenemos algunos de esos fenómenos físicos representados. Tenemos, por ejemplo, aquí al señor que le cae una manzana en la cabeza porque estaba ahí sentado en un árbol. Bueno, bajo un árbol, la, la, la manzana lo golpea en la cabeza porque cae del árbol. Bueno, ahí está representado un fenómeno físico que llamamos la fuerza de gravedad o la gravedad. Vemos aquí, por ejemplo, aquí un chico que está lanzando su pelota hacia arriba en diferentes direcciones o está dejando caer algo desde una altura. Todos estos son fenómenos físicos que vamos a estudiar, algunos en este curso, algunos en cursos posteriores. Aquí un chico que sale disparado de su bicicleta porque se le atraviesa al perro. Entonces aquí hay un fenómeno que se llama inercia, que también vamos a estudiar en este curso. Bueno, aquí tenemos otros, tenemos aquí arriba un péndulo electrostático que simboliza la existencia de fuerzas eléctricas, electrostáticas, y eso es un tema del curso de física 3, por ejemplo. Bueno, aquí este señor que está metido en su tina, pues es una representación de un científico que descubre cierto fenómeno de acuerdo a su experimentación
de esta manera, ¿no? Con los líquidos, con el comportamiento de los líquidos. Y así sucesivamente podemos hablar de muchas cosas, muchos de los fenómenos físicos que están en la naturaleza y que a veces están, los experimentamos, pero ni siquiera nos damos cuenta de ellos. A ver, vamos a ir viendo poco a poco que pues, todo lo que nos rodea es parte de la física, muchachos. Todo lo que tenemos a nuestro alrededor son fenómenos físicos que están sucediéndose de manera continua y a veces incluso pasan desapercibidos para nosotros. Bien, muchachos, entonces, hasta aquí, preguntas, dudas, comentarios. No, maestro. No, maestro. No, profe, quedó claro. Gracias. Voy a seguir entonces. En la siguiente lámina tengo aquí la clasificación ya de la física, cómo está dividida la física, decía, en física clásica y en física moderna, la gran división de la física. Dentro de la física clásica podemos observar todas estas partes de la física, la mecánica, la óptica, la termodinámica, la acústica, la electricidad y el magnetismo, todas ellas son partes de la física que estudiamos en este nivel medio superior. Específicamente en este curso de física 1 vamos a centrarnos en la mecánica, y dentro de la mecánica hay otra subdivisión que es esta. Dentro de la mecánica están la estática, la cinemática y la dinámica. La estática y la cinemática son efectivamente los temas de este curso. Ahí es donde vamos a trabajar en este curso, en estática y cinemática. Vamos a ver en la primera parte estática lo que está representado en esta imagen, donde están estos chicos en sube y baja, están equilibrados, hay fuerzas que están ahí aplicadas. Todo esto lo vamos a estudiar en este curso, cómo es que se da el equilibrio de estos cuerpos, cómo se da ese fenómeno del equilibrio. Y eso es lo que corresponde a la parte de estática. Estática se refiere a equilibrio. Puede ser equilibrio estático o equilibrio de movimiento. En la parte de cinemática, muchachos, vamos a ver lo que está ejemplificado en esta imagen de abajo, que es el movimiento de los cuerpos. En este caso tenemos un par de vehículos, un vehículo, una camioneta sobre un camino que se mueve a una cierta velocidad, en una cierta dirección. El movimiento de un avión, una cierta velocidad, una cierta dirección, con una cierta característica. Entonces, estos tipos de movimientos son los que vamos a estudiar en la parte de cinemática, dentro de este curso también de Física 1. Partes como las demás que están aquí de la física clásica, la óptica, por ejemplo, son son parte de la Física 4, que vamos a ver en el sexto semestre. Termodinámica, bueno, es parte del estudio de la Física 2 y la Física 4 también. Ya no es en este semestre. Acústica también lo vamos a realizar en Física 4. Electricidad y magnetismo. Bueno, electricidad es de Física 3 y magnetismo propiamente es de Física 4. Entonces, prácticamente todas las partes de la física clásica las vamos a estudiar durante nuestros cursos de nivel medio superior. Pero más o menos así está el esquema. Entonces, el día de hoy, bueno, en este curso solamente nos vamos a centrar en la parte que es la física clásica, la mecánica, que es parte de la física clásica, y específicamente en la parte de estática y cinemática para el curso de física 1. Y bueno, dentro de la física moderna podemos distinguir estas tres ramas, la relativista, la cuántica y la atómica. Eso es tema del curso de física 4. Ya no nos vamos a meter en ello hasta que no estemos en sexto semestre, y será mencionado ahí. Muchachos, esta nada más es la clasificación de la física y la ubicación de nuestro tema de estudio en este curso, que es estética y cinemática. ¿Dudas, preguntas, comentarios? No, profe. No, profe. Vale, gracias. No. Bien, vamos avanzando. Tenemos aquí este esquema que me dice que, bueno, los fenómenos físicos de alguna manera tienen propiedades, más bien aquí todos los elementos, todas las cosas en el universo tienen magnitudes o cantidades físicas. Es decir, hay propiedades que podemos medir de cualquier cosa en el universo. O sea, si ustedes toman lo que a ustedes se les ocurra que vean a la mano
a su derecha o a su izquierda, arriba o abajo de ustedes, van a ver que ese objeto está hecho de alguna materia, de alguna sustancia, y entonces se le puede medir una cierta cantidad física. Aquí tienen ejemplificadas esas cantidades físicas. Por ejemplo, de cualquier cosa que tenga yo a la mano puedo medir su peso, de la gran mayoría de ellas puedo medir su área, puedo determinar su masa o su volumen o su temperatura. Si tengo los elementos adecuados, los instrumentos adecuados para medir o calcular esas propiedades, entonces puedo determinar sus valores. Y entonces, en general, hay magnitudes o cantidades físicas que yo puedo medir. Entonces, para poder hacer eso, para poder medir esas cantidades físicas, pues se han desarrollado. El ser humano ha tenido la necesidad de desarrollar pues unidades o nombrarle de alguna manera esas características para poderlas expresar. Y entonces ha generado lo que se llaman unidades físicas fundamentales o cantidades físicas fundamentales. La característica de estas cantidades físicas fundamentales es que no se definen en función de otras, es decir, estas cantidades físicas se definen en función de patrones, que los patrones es algo con lo que se compara en la cantidad. Por ejemplo, si hablamos de una cantidad, por ejemplo, una longitud de 1 metro, existe lo que se llama el metro patrón, es decir, existe en alguna parte del mundo, en ciertas condiciones, existe una parte de un pedazo de material de ciertas características, bajo ciertas condiciones que podemos comparar y decimos que eso es el patrón del metro. Entonces, no se define en función de otras cantidades, sino en función de esos patrones. Y como eso hay muchos elementos que conforman una serie de cantidades fundamentales. Y de ahí, de esas cantidades fundamentales, cuando las combinamos, podemos encontrar otras cantidades o magnitudes físicas que se llaman derivadas. Y la característica de estas derivadas es que pues son simplemente una combinación de las cantidades físicas fundamentales. De aquí surgen estas, si las combinamos, podemos encontrar cantidades físicas derivadas que son combinaciones de las cantidades fundamentales, y aquí es precisamente su característica de estas cantidades derivadas. Dice que se definen en función de las fundamentales. Vamos a ver si con el cuadrito de la derecha aclaramos un poquito más esto, ¿no? Vamos a ver en la siguiente lámina. Pero bueno, si tenemos una serie de cantidades fundamentales y derivadas, cantidades físicas, que son propiedades que se pueden medir, si las conjuntamos, si las hacemos en un bloque consistente, podemos llegar a definir un sistema de unidades, un sistema que nos permita medir y representar las propiedades físicas pues, de los cuerpos y de los comportamientos de esos cuerpos en la naturaleza. Y entonces podemos establecer un sistema de unidades. Eso es, un sistema de unidades se conforma de unidades fundamentales y derivadas. Y podemos distinguir dentro de los sistemas de unidades dos grandes grupos. Los sistemas de unidades absolutos y los sistemas de unidades técnicos o gravitacionales. Seguramente ustedes han oído hablar o los han oído nombrar. Incluso cuando ya los hicieron en su tarea, ya los identificaron aquí. Tenemos dentro de los sistemas de unidades absolutos el sistema MKS, o el llamado también el sistema internacional. Se simboliza de las dos maneras, como MKS o SI, sistema internacional, es el más común, el que más usamos, el que más uso tiene. Después viene el sistema CGS o CGesimal, que es un sistema que es prácticamente una derivación de este primer sistema internacional, porque se basa en unidades que son múltiplos de este primer sistema de unidades. Y el sistema inglés, muchachos, que es un sistema que, aunque es característico de los países de habla inglesa, también nosotros eventualmente lo usamos porque pues estamos en contacto, estamos en un mundo globalizado y generalmente tenemos mucho la influencia, sobre todo de los Estados Unidos,
Aquí tenemos muchos productos de Estados Unidos, tenemos muchas costumbres adoptadas de ella, entonces también eventualmente tenemos muchas medidas en este sistema inglés, que es característico de esos sistemas de habla inglesa, de esos países de habla inglesa. Y bueno, para cada uno de ellos también existe un sistema técnico gravitacional que se llama prácticamente igual y solamente se le agrega la palabra técnico. Entonces, existe el sistema MKS técnico, el sistema CGS técnico y el inglés técnico. Vamos a ver un poquito más adelante en qué se parecen y en qué se diferencian estos tipos de sistemas. Hay unas características que vamos a identificar porque los sistemas de unidades pueden ser técnicos o pueden ser absolutos. Y bueno, entonces aquí lo que nos interesa redondeando esta lámina es que pues para medir cantidades o magnitudes físicas que puede haber, se tienen que definir unidades fundamentales y unidades derivadas que se forman a partir de estas fundamentales. Cuando tenemos ese conjunto de unidades fundamentales y derivadas, podemos tener un sistema de unidades consistente o completo para representar las cantidades físicas o los fenómenos físicos que nos interesa estudiar. Y bueno, estos dos sistemas son los que nos interesan para poder empezar a estudiar la física, que existen los sistemas absolutos y gravitacionales. Muchachos, ¿alguna duda, alguna pregunta? Voy a pasar a lo siguiente. No, profe. No, maestro. Vamos bien. No, maestro. Aquí vamos bien. Vale. Voy a la siguiente lámina, muchachos. Aquí vamos a seguir hablando de estos sistemas de unidades. Bien, aquí ya tengo esta lámina que me muestra, en la parte superior en la imagen tiene una serie de circulitos con unas letras o con unas siglas que lo que me representan son las unidades de estas cantidades físicas que conforman, en este caso, este es el Sistema Internacional de Unidades o el sistema MKS. Este es el Sistema Internacional o el MKS. Lo que tenemos aquí son las unidades de las cantidades físicas que existen, en este caso de las cantidades físicas fundamentales del sistema MKS. Por ejemplo, esta M significa metros, son las unidades de una cantidad física que se llama longitud. Esta S significa segundos, que son las unidades de una cantidad física que se llama tiempo. Esta unidad que es kg, que son kilogramos, esa es la unidad de una cantidad física que se llama masa, que se simboliza, perdón, se me olvidó decir, se simboliza la longitud con una L minúscula, el tiempo con una T minúscula y la masa con una M mayúscula. Bueno, lo vamos a ver un poquito más adelante. Y existen otras tres cantidades, pero estas son interesantes porque estas son precisamente las que vamos a utilizar en estos cursos. Estas son las principales tres cantidades fundamentales de este sistema internacional que vamos a utilizar en este curso de Física 1, longitud, masa y tiempo, aunque existen 7 cantidades fundamentales en este sistema. Perdón, ¿había una pregunta por ahí? Me parece escuchar algún comentario. Bien, entonces les decía, estas son 7 unidades de 7 cantidades fundamentales del sistema internacional. Ya identificamos las tres principales, que es la longitud, la masa y el tiempo. Y lo que está en los circulitos de color son las unidades de esas cantidades físicas fundamentales. También tenemos esta A, que es una A de amperes, que es la unidad de intensidad de corriente. Esta K, que es Kelvin, que es la unidad de temperatura. Esta CD, que son candelas, que es la unidad de iluminación. Y este mol, que es la cantidad de materia, la unidad de una cantidad física que se llama cantidad de materia. Y esas 7 unidades en su conjunto son el conjunto de unidades fundamentales
de el sistema internacional. Y les digo, aunque existen las 7 en nuestro curso de Física 1, que es estática y cinemática, básicamente nos interesan las 3 primeras, porque vamos a, los fenómenos que estudiamos en la estática y la cinemática tienen que ver precisamente con solamente esas magnitudes fundamentales, las cantidades fundamentales que se llaman longitud, masa y tiempo, cuyas unidades están aquí simbolizadas en estos circulitos. Muchachos, nos quedan casi 2 minutos. Si se acaba la sesión y no me doy cuenta, recuerden que nos vamos a la pausa de los 2 minutos y nos reconectamos, porque luego me emociono y me sigo de frente. ¿Vale? Hasta aquí, muchachos. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Claro, no, profesor. No, profe. No, profe. Gracias. No, maestro. Vale, gracias. Entonces, sigo acá. Tengo aquí sistemas de unidades. Ya vimos que hay 2 tipos. Hay sistemas de alrededores absolutos y técnicos o gravitacionales. Bueno, vamos a ver aquí cómo se conforman, cómo se caracteriza cada uno de ellos, precisamente en función de estas unidades fundamentales. Tengo aquí, muchachos, que las cantidades fundamentales del sistema absoluto es la longitud, la masa y el tiempo. Aquí los tengo descritos: longitud, masa y tiempo. Y tengo aquí en los técnicos y gravitacionales que las unidades fundamentales, las cantidades fundamentales son longitud, fuerza y tiempo. La pregunta es, obsérvenla bien, ¿cuál es la diferencia entre las cantidades fundamentales en los sistemas absolutos y técnicos o gravitacionales? Cambia la masa y se pone fuerza. Muy bien. En el sistema absoluto, la masa es una unidad fundamental. En el sistema técnico, la fuerza es una unidad fundamental. Se va a acabar la sesión, muchachos. Nos reconectamos en 2 minutos. Continuamos, por favor, los espero. Gracias.